Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo les va? Este es un resumen con algún que otro comentario de la parashá Lej Lejá, la tercera parashá de la Torá del Sefer Bemidbar, está en Génesis. Vamos a hacer entonces el resumen comentado. En esta parashá nos encontramos por primera vez con Abraham Avinu, cuando aún se llamaba Abram. Él es nuestro primer padre, el padre del pueblo judío. Era un gran filósofo, un líder espiritual y social. Él era el que se posicionaba frente a las ideologías, con su presencia destacada, para oponerse a todas esas ideologías que existían, a todos los ídolos. Él quebraba los ídolos, llegó a romper con todas las deidades, llegó a ser agnóstico porque aún no conocía al Eterno, a Dios, y no tenía de dónde conocerlo. No fue el primer monoteísta, por más que se diga y se insista, eso no es correcto. El primer monoteísta fue Adán. Hubo muchos monoteístas antes de Abraham, e incluso en la época de Abraham existían otros monoteístas. Pero Abraham fue el primero en hacer campaña por el monoteísmo, por ir y hablar con la gente de la irrealidad de los ídolos, de que los dioses podían existir solamente en la mente y en el corazón de aquellos que los creían, pero que no existían en la realidad, que había un creador, un Dios, que Abraham no sabía quién era, hasta que por fin se le reveló a la edad de 75 años de edad. Cuando él ya seguía un camino de virtudes y de integridad por sí mismo, lo había encontrado porque era Neyamá, igual que todos nosotros, y su Neyamá lo fue encaminando y fue apaciguando su ego, dejándolo en el lugar que tenía que estar para que su Neyamá fuera la que controlara su vida como corresponde, pues eso es lo que somos. Somos espíritu pasando por este mundo. Abraham no fue el fundador de ninguna religión, pero sí fue el iniciador de una nación, de una familia, la familia hebrea, judía, israelita. Dios, cuando lo convocó, no le dijo: voy a hacer de ti un padre fundador religioso, ni quiero que hagas una religión. Lo que le dijo es: voy a hacer de ti una gran familia, numerosos descendientes, va a ser una gran nación, una nación bendita, una nación que aquellos que la bendicen serán benditos y quienes la maldigan serán malditos. Una nación que poseerá una tierra, que vivirá en una tierra, que será una unidad con una tierra. Así pues, ese fue Abraham, nuestro primer Abraham. Y muchas de las historias de Abraham las encontramos en la Torá oral, no en la Torá escrita. Resulta que, si nos imaginamos a la Torá como un iceberg, un témpano, la parte que se ve es la Torá escrita. Y puede parecer descomunal enorme, pero aquellos que tienen comprensión saben que debajo del mar, debajo del océano, es donde se encuentra la mayor parte del témpano. Y esa es la Torá oral, gigantesca. Y comparada con la Torá escrita, es inmensa, totalmente inmensa. Y muchísimos datos, historias, lagunas que nos quedan, historias que nos cierran, son explicadas en el Midrash, en la Torá oral. A veces quizás sean la imaginación de los sabios, puede ser, y los sabios en el contexto en el cual narraron sus explicaciones. Que eso se ve muy bien, por ejemplo, más adelante, con uno de los nietos de Abraham, con Esaf, que era una persona bastante complicada, y que luego los sabios la interpretaban diciendo que era Roma, pero me fui de por las ramas. Ya tendremos tiempo a hablar, si Dios quiere, acerca de los Midrashim y también de Esaf. En este caso tenemos un montón de historias en el Midrash, en la Torá oral, que nos vienen a llenar los huecos de nuestra ignorancia acerca de nuestro patriarca Abraham. Y Dios le dijo al comienzo de la parashá: ve, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con este mandato, Dios se presenta por primera vez a Abraham. Dios era un perfecto desconocido, como dije. Abraham era agnóstico, sabía que había un creador, un Dios que regía todo, un Dios invisible, todopoderoso, etc., pero nunca había tenido referencias de ese Dios. Había hablado con su antepasado Noaj, pero Noaj no le quería decir mucho, tenía miedo Noaj, y también vaya a saber qué dificultades tenía para hablar y para explicar. Acá es el propio Dios el que le habla a Abraham y lo pone en una situación terrible, porque le dice: salí de todo lo conocido, salí de tu celdita mental, salí de tu zona de confort y anda a una tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo cuál era esa tierra, no le dijo dónde se encontraba, no le dijo qué iba a encontrar en esa tierra, no le dijo todas las dificultades que iba a correr, simplemente le dijo: anda a esa tierra, ahí es tu lugar, el lugar para tu familia, pero todo esto que conoces tenés que dejarlo. Para Abraham eso era algo normal. Él era de dejar cosas, no porque las dejara inconclusas, no porque era un abandonador serial, sino porque él sabía que tenía que soltar, que la vida era fluir, que la vida era cambiar y que muchas veces era terminar cosas
para empezar nuevas. Pero en este caso la decisión la tomó él mismo, Abraham, pero por el pedido de Dios. Y fue valiente y se embarcó en ese viaje rumbo a esa tierra desconocida. La palabra de Dios le retumbaba en la mente. Él no tenía cómo demostrar si Dios existía o no, si era un delirio, si era, vaya a saber, un demonio o vaya a saber quién. Era Dios el que le hablaba, y Abraham de a poco fue conociendo más a Dios. Y también fue conociendo la tierra de Canaán. Tierra de Canaán, así era llamada, pero en realidad los cananeos eran ocupantes ilegales, como fueron algunos árabes en la tierra de Israel a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que se hacen hoy en día llamar pueblo palestino como si tuvieran derechos. Canaán ocupan la tierra de Eber. Eber era un antepasado de Abraham, que por motivos que no vienen al caso, se fue a vivir al norte de Asia, ahí por la zona de Siria, de Turquía, por esa zona donde nació Abraham. Pero esa era la tierra de Eber, la tierra que Dios le había dado a Eber, de ahí viene la palabra hebreos. Y Eber siempre tenía la esperanza de volver a su patria, se la decía a sus hijos, y sus hijos se la continuaron. Teraj, el papá de Abraham, había emprendido el camino a la tierra de Eber, tristemente llamada Canaán ahora. Y ahora, este mismo Dios que le dijo, vete, deja todo y ve a esa tierra extraña, lo estaba enviando a la tierra que le pertenecía, a la tierra hacia la cual ya él se estaba encaminando. Y ahí fue, llegó a la tierra de Eber. Llegó a la tierra mal llamada en aquel momento de Canaán, jamás llamada Palestina, hasta mucho tiempo después, cuando la conquistaron los perversos romanos. Mucho tiempo después. Y nunca hubo un pueblo palestino, ni una nación palestina, pero me estoy yendo por las ramas. Así que el primer sionista podríamos decir que fue el primer poseedor de la tierra, Eber, y un gran sionista fue, sin duda, Dios, que le dijo a Abraham, vete a esa tierra que es tuya y te pertenece, y que quizás tú no la puedas ocupar hoy en día como el propietario, porque están los ocupantes ilegales, los cananeos, pero llegarán tus descendientes y ellos sí ocuparán la tierra, será de ellos, porque yo se la he dado a ustedes. Es su derecho y nadie se los puede quitar, ni hay nadie que pueda dudarlo. Y aquellos que no creen en Dios, bueno, no creerán en Dios, pero es una tierra que pertenece a los judíos y lo demuestra la propia tierra, como era un yermo, un páramo, un desierto horrible, horripilante, hasta que en el siglo XX los judíos comenzaron a volver en masa. Ya había judíos viviendo, nunca dejaron de haber judíos viviendo en la tierra de Israel, y cuando la población judía llegó a Israel, la tierra de Israel despertó de su letargo, de su mortandad, y volvió a vivir. Y Abraham llegó a la tierra y la empezó a recorrer de un lado para otro. La iba conociendo, iba dejando monumentos ahí donde iba hablando con la gente, iba convenciendo a la gente para que fuera lo que son, no ágidas, o sea, gente que no tiene religiones, no sigue dioses, sino que vive espiritualmente de acuerdo a los mandamientos que Dios les ha dado, los 7 mandamientos. Pero en un momento hubo una gran hambruna y Abraham no tuvo más remedio que irse a la tierra de Egipto, que tenía comida. Allá pasó un incidente, el faraón se quedó con Sarai, su esposa, pero Dios hizo que Faraón recapacitara, le permitió a Abraham estar de vuelta con su esposa, le dio enormes riquezas por el mal trago que había hecho pasar a la familia, y así Abraham, Sará, Lot, el sobrino de ellos, las riquezas, los esclavos, los animales, todo, vuelven a la tierra de Israel. En la tierra de Israel hay una pelea entre los pastores que pertenecían a Lot, el sobrino, y los de Abraham. Se peleaban por cuestiones que ahora no vienen al caso, y eso resulta en que se separan Abraham de Lot. Abraham le dice a Lot que elija qué parte de la tierra de Israel prefiere, aquella que era mucho más productiva en la zona de Sodoma y Gomorra, que en aquella época no era el terrible desierto alrededor del Mar Muerto que es ahora, o la otra parte, por ahí por el Negev, por el desierto de Yehuda, y Lot, muy pícaro, decide por la mejor tierra, la tierra más fértil, y Abraham le dice, vete en paz, yo te sigo queriendo, sos mi amigo, sos mi sobrino, seguiremos en paz. La historia con Lot continuará en otra oportunidad. Y la para allá sigue con que vino una época de guerra, 5 reyes contra 4, Lot es capturado, Abraham sale a la guerra para rescatar a su sobrino y a los habitantes de Sodoma que habían sido también capturados, los rescata, luego visita Jerusalén, donde vivía un rey, Melquisedec, que no es un nombre, sino que es un título, y es decir, mi rey justo, que en realidad era el famoso Sem, el hijo de Noah, era Melquisedec, que vuelvo a decir, no era un nombre, era un título, igual que Faraón, igual que César, igual que Zar. Después se pudo haber convertido en nombre, quizás, igual que César. Pero ahí estuvo y habló acerca del Altísimo, etc.
Luego nos cuenta la parashá que Sarai no podía quedar embarazada, ya estaba mayor, y Sarai le ofrece a Abraham que tenga relaciones con su sierva, para que de esa relación surja un hijo, y Sarai lo iba a adoptar, pero cuando la sierva queda embarazada de Abraham, se le suben los humos, empieza a maltratar a la patrona Sarai, entonces Sarai le pide a Abraham que la eche de la casa, Dios le da permiso, y Sarai echa a Agar de la casa. Agar está perdida, viene un ángel, la rescata y le dice que no tenga miedo, que le van a hacer su hijo, y que su hijo se va a llamar Ismael, y que va a ser un tipo poderoso también. Igual, las promesas de bendiciones de la herencia espiritual de la tierra de Israel no pertenece a Ismael, sino que iba a pertenecer al hijo de Sara, no al hijo de Abraham solamente, sino de Abraham con Sara. Y al final de la parashá, Dios se la revela nuevamente a Abraham, le reitera las promesas de la tierra, la descendencia de Sara. Le dice que se circuncide, tenía 99 años y lo hizo, que circuncide a todos los de su familia, a todos los que viven en su casa, a los siervos, los esclavos, etc. Y que a partir de entonces a todos los hijos de 8 días los circuncide, y de esa manera habría una señal del pacto que hay entre Dios y la familia de Abraham. Y así termina la parashá, anunciando la llegada del futuro hijo, aquel que iba a recibir la bendición, la herencia de Yitzhak. Y con esto hemos concluido nuestro pequeño comentario y resumen de la parashá Lej Leja. Si les quedan a ustedes algunas preguntas, comentarios, ideas, son bienvenidas siempre, y nos estaremos encontrando en otras oportunidades. Shalom y bendiciones.